Hoy nos acompaña la concejal de Urbanismo y Patrimonio, Marlene, y una vez más, como nos abrieron las puertas de su casa, pues unas palabras de la concejal. Hola, buenas tardes. Bueno, ya me ha presentado, yo soy Marlene. Hace poco llegué al cargo, conocí a Miguel hace 2 meses y me presentó este proyecto con tal vehemencia que, por supuesto, le dijimos que sí en el minuto 1. Y le dijimos que sí, no solo por la vehemencia con la que él la presentó y la pasión que le puso, sino por el convencimiento que tengo yo como concejal de este área y el grupo de gobierno que tiene San Bartolomé, el compromiso que tenemos con el patrimonio de este pueblo, de esta isla, y con la cultura también. Porque para mí, ustedes los arquitectos, que creo que aquí son mayoría, son un poco arte también, ¿no? Es esa capacidad que tienen de transformar, de crear, de integrar. Yo los entiendo, los percibo como artistas y desde este área que llevo ahora no va a ser de otra manera como la que ha sido hasta ahora, ¿no? Tener las puertas abiertas para poner en valor el patrimonio de este municipio y para trabajar de la mano con organismos como el Colegio de Arquitectos, como no puede ser de otra manera. Así que sin más. Gracias, Marlene. Bueno, antes de iniciar la conferencia de Virgilio Gutiérrez, es por lo que estamos aquí esta tarde, les robamos unos minutos para presentar el concurso de fotografía. Este año tiene que ver con experiencias arquitectónicas. Aunque mañana va a estar publicado ya en la web del Colegio de Arquitectos el documento íntegro de las bases para que todos puedan participar, simplemente contarles un par de puntos para que sepan de qué va este concurso. El objetivo principal del concurso es fotografiar las experiencias del ser humano con una obra arquitectónica. La arquitectura como lugar de encuentro, de observación, lugar de paso, lugar donde se habita, se observa, se vive, se busca la relación entre el cuerpo y el espacio. Es muy importante esa relación, ese espacio temporal entre el humano y la obra. Pueden participar profesionales y aficionados. La inscripción es automática una vez presenten la fotografía. Deben presentarla antes del día 4 de noviembre, antes de las 2 de la tarde del 4 de noviembre. El correo, bueno, aparece en las bases, de todas formas es vocal@coals-lz.com. Allí podrán presentar sus fotografías, un máximo de 3 fotografías por autor. Fallaremos el concurso el 8 de noviembre, coincidiendo con el Día Mundial del Urbanismo. Y invitarles a todos, es verdad que hay mucho más en las bases, pero tampoco les vamos a contar, simplemente para que tuviesen una idea de qué iba un poco el concurso de fotografía. Invitarlos a todos a que participen y disfruten del concurso. Y ahora sí, Virgilio, sí. Hacemos un cambio de silla. Bueno, hoy nos acompaña... Apoyado ahí en la esquina para disimular. Bueno, hoy nos acompaña Virgilio Gutiérrez. Virgilio es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Tiene su despacho profesional en Santa Cruz de Tenerife. Ha estado vinculado a la extinta demarcación de Tenerife, La Gomera del Hierro, del antiguo Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, tanto como vocal como presidente. También ejerció de decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias. Tiene distintas obras premiadas, el último año Premio ORA, en distintas menciones de vivienda, de otros usos y 2 premios y una mención de paisajismo. Vinculado también a la docencia, colaborador en la Universidad de Las Palmas, en la Universidad Europea de Canarias y distintas universidades internacionales. Muy vinculado también a la arquitectura, al arte, a otros trabajos profesionales.
Hoy nos viene a enseñar 10 de sus obras ejecutadas durante los últimos 20 años. Y yo creo que, bueno, el currículo es extenso, Virgilio, pero yo creo que aquí venimos a conocer tu obra y espero que la disfruten porque es bastante interesante. Gracias, Miguel. Buenas tardes. Me hace una ilusión enorme estar esta tarde aquí con ustedes. Les agradezco que hayan venido. Gracias Miguel, gracias Alicia, gracias Cristina, el resto de compañeros del colegio, antiguos compañeros como Ramón, de la Junta del COAC, cuando eras presidente también de Lanzarote, y amigos, ¿no? Como Juan, que estuve el miércoles en su conferencia en Tenerife y por eso está él hoy aquí, ¿no? Bueno, acabé la carrera hace como 37 años y estuve mucho tiempo deambulando de aquí para allá buscando, digamos, un camino. Fue gracias al colegio y a la posibilidad de organizar actividades para los arquitectos, donde realmente empecé a disfrutar la profesión de otra manera y aprender, intentar aprender. Organizamos muchísimos cursos sobre la arquitectura y el paisaje desde el año 1998, en el que combinamos la presencia de arquitectos, de artistas, de paisajistas. Aquí llevamos a paisajistas de la Escuela de Versalles, Michel Corayut, Michel Desvin, artistas como Agustín Ibarrola, fotógrafos como Jordi Bernadó, arquitectos pues, en aquella época MRDV, y locales como Pepe Sosa o Arsenio, Antonio y Eustaquio, y tantos cursos siempre centrados en la preocupación por entender qué está pasando en el territorio y buscar cómo se pueden buscar maneras de responder a lo que te sucede en el estudio cuando te encargan algo que tienes que saber qué hacer, ¿no? Entonces fue realmente en el año 98 cuando suceden una serie de cuestiones en el trabajo, cambio también de despacho, tiro todo lo que tenía, dejo el urbanismo que no me aporta nada, tasaciones, de todo, y me centro en lo que a mí me gustaba, que era el buscar esas respuestas en el territorio. Por tanto, yo debo al colegio el que aquello fue un máster de muchos años en el que conseguí, escuchando a muchas personas, pues empezar a sintetizar el camino a seguir. Antes tuve la suerte porque muchos compañeros me llamaban para colaborar con ellos y con ellos pude hacer también obras interesantes, pero digamos que eran ellos los que tenían el sentir conceptual de los proyectos que hacíamos y yo era un mero colaborador en todos esos trabajos. Me desvivía como si fueran míos, pero realmente la autoría intelectual era de esos otros compañeros como Pepe Sosa, Arsenio Pérez Amaral, José Lorenzo García García y tantos otros, ¿no? Y en aquel momento aprendí a ver el paisaje de esta manera, ¿no? A mí me interesa de la arquitectura japonesa el tatami, ¿no? Que es la unidad ¿no? Esta, que no llega a 1×2. Vean cómo el tatami es el que organiza la casa. En función de las disponibilidades económicas de cada familia, la casa será mayor o menor. Esto me parece enormemente interesante porque después la casa construye la calle, ¿no? Y la calle construye el territorio. Lo pequeño al final está en el germen de la actitud también territorial. Y en una isla como la nuestra, una isla pequeña, donde el 50% está protegido, pero el otro 50%, esto es una fotografía de satélite de hace 20 y tantos años, donde nocturna, la luz malva, son las edificaciones que empiezan a colmatar todo el perímetro. Ahora esta fotografía daría un color malva mucho más extenso, ¿no? A pesar de la recesión a partir del 2008, eso es hace 10 años, pero esta fotografía, como les digo, es hace de 20 años. En una isla como esta es muy difícil, que es como un cono, es muy difícil que tú dejes de tener contacto con el mar y con el horizonte, ¿no? O sea, por cualquier sitio donde vas, si miras hacia arriba,
ves las arquitecturas que en nuestro territorio están generalmente muy mal colocadas, a pesar de que en Tenerife hay una densidad de estudios de arquitectura que hacen cosas fantásticas, la generalidad y en la historia del desarrollo a partir de los años 60 lo que vemos es un territorio completamente maltratado. Con lo cual, cada vez que te piden algo es un reto el ver cómo intentar aportar una respuesta que, digamos, no empeore aquello donde tú tienes que volver a colocar una huella, ¿no? Estos son fragmentos de pinturas de Manuel Padorno, donde la luz es al final materia, ¿no? Esta es pirámide de luz, antes vimos el vaso de luz, está la nube, perdón porque siempre me equivoco, la nube rosa, la carretera del mar, la luna del mediodía, son siempre, digamos, de la serie Nómada Marítimo, digamos, posiciones donde Manuel Padorno continuamente está intentando repensar una realidad. Él nos lleva, con todo ese aprendizaje que les decía del colegio, a que cuando intervienes en el territorio tienes que intentar desaprender el concepto que tienes del sitio donde vas a trabajar, pero no olvidarte de él. No olvidarte de su tradición, de su memoria, de sus preexistencias, sino todo lo contrario, sino intentar aproximarte desde vertientes diferentes para intentar configurar una escenografía completamente distinta que te permita buscar pautas para encajar un trabajo determinado, ¿no? Yo no me voy a extender sobre pero esto también es del año 98 y es donde se sintetiza gran parte de toda esta manera de afrontar el trabajo, que es un trabajo a gran escala. Esto es un avance al plan especial de ordenación en tierra del puerto de Fonsalía en el suroeste de la isla, ¿no? Tiene 1 kilómetro de largo por 300 metros de ancho y se plantea como un parque. Yo no voy ahora, insisto, a explicarlo, pero creo que es un trabajo enormemente interesante que hace de un ámbito en tierra que normalmente es un territorio agresivo, un parque, ¿no? Esto es todo hay un paseo marítimo, todo esto son jardines, o sea, es algo que no tiene nada que ver. Fue un plan que encajó en la autoridad portuaria con enorme entusiasmo por su parte, pero después quedó a un lado, ¿no? Ahora estamos ocupados en trabajos varios, pero a mí me gusta lo pequeño, ¿no? Vuelvo al tatami, ¿no? A mí me gusta el poder del tatami como elemento que te sirve para actuar en ese territorio. ¿Por qué? Porque cuando tú estás mirando el territorio en la isla de Tenerife, Lanzarote es más plana, tú estás viendo, cuando estás mirando el territorio, estás viendo la arquitectura. O sea, cuando tú ves la calle, estás viendo la ciudad. Cuando estás viendo la ciudad, estás viendo el territorio. Y a la inversa es igual, con lo cual que cuando tú estás haciendo algo en esa ladera, estás haciendo y estás ordenando también el territorio. Entonces, como yo no me siento, ni tengo la capacidad para hacer, para resolver temas de gran escala, por eso huyo del urbanismo y me centro en la arquitectura y en lo pequeño, como manera de procurar aportar cuestiones en esa continuo reflexionar que Padorno nos enseña, Este es un dibujo de unas casas que estamos construyendo ahora, son unas casas escalonadas y ahí estamos trabajando sobre la posibilidad de utilizar flores de distinto color y bueno, afortunadamente este proyecto ahora está ya ejecutándose, lo hemos empezado recientemente. Y este proyecto, un poco por centrarlos en lo que estamos haciendo ahora, es un aula pequeñita, tiene 54 metros cuadrados de superficie útil con un almacén de 18. Esto es un colegio de educación especial de las Hermanas Hospitalarias, donde trabaja María, mi mujer. Aquí es una L abierta al sur y en un jardín que está lleno de árboles nos plantean hacer un aula y un pequeño almacén, ¿no? Buscamos un claro en ese bosque, en ese jardín, para poder ubicar estos volúmenes, por eso se articulan de esta manera, y pretenden en esas formas geométricas rotundas entrar en diálogo con la frondosidad y con la naturaleza que son los troncos y de esas palmeras sobre todo, hay alguna araucaria, ¿no?, alrededor. Aquí ya se apuntan cosas de las que le voy a hablar ahora en ese paseo por las 10 casas que antes Miguel se refería, que es que este árbol
es el único que nosotros plantamos, ¿no? O sea, es una ironía, ¿no? Para nosotros la ironía como material de proyecto, como la manera de romper la coherencia en todos los discursos, buscando esa imperfección que la arquitectura te aporta como valor, no como estamos siempre con las dichosas normativas y con tantas discusiones de todo tipo, ¿no? Y realmente la emoción llega cuando tú puedes hacer cosas de este tipo, ¿no? Yo, si esto no se los explico, pues pueden pensar que ese árbol estaba ahí, que el edificio se tiene, no. Es el único gesto, digamos, fuera de la geometría pura que tiene el edificio, y es porque aquí se sitúa un árbol que planto yo, ¿no? Esto fue un croquis inicial, era como la cabaña en el bosque, no es un croquis que a mí no me gusta mucho, pero es inicial, ¿no? Y bueno, y ahora ya unas fotos de esta semana, ¿no? Recién terminado. Es un aula pequeña, aquí hay un grupo de chicos con discapacidad, es un aula que está al lado de una zona deportiva donde se reciben para hacer actividades, digamos, antes de entrar en las aulas ya definitivas y demás, ¿no? Y ven ahí cómo el edificio, que es de hormigón visto, se inserta entre los árboles existentes, ¿no? Hubo que hacer un cajes de bolillo para poderlo meter, porque no, esas palmeras, trasplantarlas era un problema tremendo, ¿no? Realmente es una cabaña en el bosque, ¿no? Ahí ven el gesto del edificio, ¿no? Que es mentira, ¿no? Porque esta palmera la plantamos el otro día, ¿no? A pesar de ser una planta tan sencilla, el edificio es enormemente complejo, ¿no? Bueno, esto simplemente era para situarlos en el momento actual, ¿no? El paseo por las 10 casas se articula, vuelvo a Manuel Padorno, ¿no? En esa mirada y en ese... Juan decía algo el otro día sobre el límite y el océano que me distorsiona la concepción que yo tengo de esas cuestiones, porque tú hablabas pero bueno, para mí es una obsesión, ¿no? El horizonte y ese límite, ¿no? Siempre estamos trabajando en el límite, ¿no? Y Manuel Padorno nos dice que la arquitectura y la experiencia cotidiana de la vida en la ciudad está cambiando la concepción del espacio. Creemos conocerlo, pero el espacio está por descubrir. Y él dice, ese es el desvío, ¿no? Y para elegir el nombre de estas conferencias yo decía que podríamos hacer nuestro su desaprender, como manera de dejar a un lado, sin olvidar lo aprendido, para una vez despojados de lo conocido, poder repensar sin tregua todo uno y otra vez. Y como él decía, crecer y crecer, ¿no? O sea, es el continuo desaprender para desaprender, ¿no? Es como un camino de tortura, ¿no? Pero él estaba metido en ese camino, y la verdad que cuando hacemos esa revisión por esas 10 casas o pequeños grupos de casas desde esa óptica, pues me sorprendía al ver que realmente nuestro camino era básicamente un camino donde esas casas no se terminan en sí mismas, sino siempre se explican unas como complemento de las otras, contradicen unas a las otras, como ahora verán, etc. De su época en Lanzarote y de ese poemario A la sombra del mar, pues aparece esta frase, bueno, esta parte de poema que también ya heredado de otro poeta anterior, de hermoso taller el mío, la isla. Fíjense que no hay verbo, ¿no? No hay verbo. Hermoso taller el mío, la isla, pero intrínsecamente todo el hacer está en él, ¿no? El hacer, que es tan importante, que creo que es lo que a mí personalmente me motiva, ¿no? El poder hacer. A mí todo lo demás me importa menos, ¿no? Yo tengo que agradecer a esas personas que vienen al despacho y nos piden que le resolvamos unos problemas y poder hacer para intentar resolver esos problemas. Y ese camino, ¿no? Esta casa de hace 20 años, en esa ladera maltratada, nuestra obra, probablemente la grúa que se ve al fondo a la izquierda, porque es el solar nuestro, era una foto de esa época, probablemente esa grúa era en nuestro solar, ¿no? Y ahí aparece esta casa
que procura colocarse en el territorio de una manera similar a cómo aterrazamos en bancales las laderas de los barrancos. Es una casa que está en el límite, es una casa en un paisaje fronterizo porque tenemos detrás un barranco que es una zona protegida y esta parcela, afortunadamente, es una parcela que está en ese borde. La casa tiene esa forma porque el frente de la parcela es solo este y buscamos que todas las dependencias tengan una mirada al horizonte y al mar sobre la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Al norte se sitúan zonas de servicio, o sea que las plantas las trabajamos muchísimo de la mano con la persona que viene a trabajar con nosotros y nosotros decimos que mientras no funcionen como un reloj a su necesidad, aquello no va a encajar. Y siempre, por supuesto, superponiendo ese empeño al otro, que es el lugar, ¿no? El sitio. A la izquierda ven el barranco y como la casa, de nuevo aquí una ironía, con ese muro blanco que se proyecta hacia la vista, que parece decir hasta aquí llegamos, de aquí no pasamos. Sin embargo, esta casa que pretende heredar las maneras de hacer de las arquitecturas de vivienda unifamiliar de los años 60-70 en Tenerife, Rubén Enríquez, Javier Díaz Llanos y Vicente Saavedra, Juan Julio Fernández, introduce otra manera de entender esa relación con el paisaje. Esta es la planta de sótano y pueden apreciar que hay una pasarela y hay una roca y hay una luz cenital. Digamos que introducimos en la casa de una manera diferente, de una manera más sensitiva, la humedad del lugar a través de la roca por la cual gotea cuando hay lluvia, el olor, ¿no? Esa sensación de la luz cenital cambiante en el lugar. Y al final, pues, este es el acceso a la casa, ¿no? La casa introduce hace más de 20 años esa otra manera de procurar esa relación con el sitio donde estás ubicado, ¿no? Una escalera interior, la misma ya más abajo. Y la sorpresa de un lienzo que coge la doble altura, arriba hay un salón de los dormitorios, aquí es el salón principal. Esto es como una pintura viva, ¿no? Aquí puedes vivir las estaciones, tienes claro cuándo es periodo seco, periodo húmedo, la primavera, digamos que es como un cuadro vivo, o sea, es una manera diferente de introducir ese paisaje dentro de la casa. O sea, esa casa que parecía que decía basta, de aquí no paso, está metida completamente en las condiciones favorables de ese lugar. Como contrapunto a esta, una casa de pronto en una calle estrecha, ruidosa, que sube al Parque García Sanabria, donde la ordenanza permite, habían aquí casitas de 2 y 3 plantas, una escala muy doméstica, de pronto te permiten a partir de los años 70 4 plantas de altura. Nos encargan una casa de 4 plantas de altura, unifamiliar, 5 con el sótano, y claro, nos aterra la fachada que tenemos enfrente, ¿no? Y que nuestra posibilidad, según la ordenanza, es hacer esto, ¿no? Aquello nos introduce en un camino que es ir a una casa que le da las espaldas a la calle, o de nuevo una casa japonesa, cuya fachada es un filtro, ¿no? Esto es de hace unas semanas, en una de las plantas de la casa, sacando las fotos hacia esa calle ruidosa. La casa es una casa patio que se vuelca hacia el interior, bueno, que goza de nuestro clima y puedes tener una zona de piscina abierta sin ningún tipo de ventana ni de nada. Esto es una pared de hormigón por la cual baja agua y hace que al final estás en una especie de oasis, a pesar de estar en el centro de Santa Cruz. Cuando tú entras en esa casa y sales de las primeras crujías hacia el interior, pues llegas a un lugar que no te lo esperas, ¿no? Esto es una foto también de hace muy poco, la casa tiene ya como 14 años. Y la sección. Nosotros trabajamos sobre todo en planta, ¿no? Esto con otro compañero que en aquel momento colaboraba conmigo, Eladio Arteaga, se hizo esta sección enormemente elaborada, ¿no? Muy compleja. Pero a mí me interesa explicarles el encuentro con la calle, ¿no? Abajo hay un aparcamiento que genera el filtro, aquí hay un jardín seco con una carpintería aislada acústicamente, con un salón que no escuchas nada de la calle. Aquí hay un patio inglés, tenemos una maceta aquí con 80 metros de tierra que permite que la vegetación crezca y arriba se retranquea la última planta, ¿no? Con todo esto
conseguimos esto, ¿no? Que la casa, esta, que tiene 2 plantas, se equilibra con la nuestra que tiene 3. La cuarta se retranquea, ¿no? Y esta que tiene 3 prácticamente entra en la dimensión de la nuestra con 4, ¿no? La calle estrecha permite, como ven aquí, la entrada del sol, que de esta manera entra con más facilidad. Y la ironía de nuevo de las macetas que se colocan en estos balcones, que ven alguna por aquí, pues la casa al final es una gran maceta, ¿no? De aquí a aquí hay una viga que contiene toda esa tierra y bueno, y esto estaba recién podado, ¿no? Esto a veces es espectacular como está. La casa conseguimos introducirla en esa escala más menuda de la calle para participar de esas otras condiciones más amables, ¿no? Y no esa fachada de enfrente que antes les enseñaba. De noche a la calle, además, que es una calle estrecha, pues con la iluminación le consigues dar una profundidad que esa calle, precisamente, insisto, por esa mala interpretación de la ordenanza, sucede al otro lado. Y el filtro que les decía, ¿no? Esta es la segunda planta de los dormitorios de las niñas que tienen ahora mismo esta situación, que la verdad que cuando entras en esos dormitorios no te imaginas que detrás está esa calle, ¿no? Sino la verdad que la situación es enormemente agradable. Con Eustaquio Martínez, otra vez a la costa, ¿no? Y otra vez en el límite entre lo urbano y el suelo rústico, ¿no? Ocupamos esta parcela, nos invitan a dirigir una obra que no nos gusta y le pedimos que, con la licencia ya concedida, que nos permitan hacer una cosa totalmente diferente. Y entonces planteamos, eran 16 apartamentos, creo recordar, de los cuales solamente la mitad tenía vistas al mar, y nosotros le dijimos que podíamos hacer 15 con la misma edificabilidad y que todos tuvieran vistas directas al mar. Son casas escalonadas, son casas patio, y quizás ejemplifiquen más que ningún otro proyecto la manera de hacer de las condiciones del lugar una materia. Estamos en la Mareta, en el Médano, con un viento alisio enormemente duro siempre azotando de este lado, y de ahí que todas las fachadas se cierran. Esto es una simple entrada de luz a unas escaleras que comunican la planta alta y baja. Las cubiertas se inclinan de una manera intuitiva. Nosotros trabajamos de una manera intuitiva. No somos científicos de nada, no somos expertos de nada, trabajamos desde la intuición. Considerábamos que estos tejados inclinados podrían generar, digamos, estancias en esos patios adyacentes donde pudieras estar realmente azocado del viento durante todo el año, y así ha sido, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte de quedarnos y poder vivir en uno de ellos, que ya no tenemos, y lo hemos vivido personalmente durante mucho tiempo, y tanto en estas pequeñas terrazas como en los patios puedes vivir perfectamente sin que el viento te moleste, ¿no? Las plantas para nosotros, como les decía, que son documentos de mucha información, dibujamos casi a escala 1:1, ¿no? Como ven los módulos con los patios, ¿no? Esta mira sobre esta mira sobre esta, y así sucesivamente. La fachada, igual que se cierra al oeste, se abre, perdón, al noreste, se abre al suroeste, porque ya es un terreno protegido y, digamos, disponemos unas lamas de madera verticales orientables para la protección de la incidencia solar. Este proyecto reproduce la sección entre el Teide, el aeropuerto, y nosotros estamos situados en la Mareta aquí debajo, ¿no? El proyecto pretende reinterpretar esa sección, ¿no? Y en esta fotografía es muy evidente, ¿no? Esto es una fotografía que hice yo un día durante la obra, esto ya tiene también más 10 años de terminación, ¿no? Donde vemos el Teide nevado, el agua y las casas situadas como piedra, que son como barrancos de luz, barrancos de, digamos, de ámbito privado, ¿no? Porque cada casa tiene su ámbito privado dentro de esos barrancos de luz. Aquí ven la fachada suroeste que les decía, como las casas se abren a ese lado. Hay cuestiones importantísimas, las cubiertas son a 2 aguas, no, siempre hay una razón detrás. O sea, este proyecto tiene un control dimensional y de las escalas enfermizo, ¿no? Y cuando vamos por los pasillos transversales para el acceso, no queríamos que esos pasillos quedaran demasiado ahogados, y entonces la manera de conseguirlo era dándole la segunda agua hacia el pasillo, ¿no? Y esto, la verdad, que son gestos que parecen muy sencillos, pero que después aportan muchísimo. Otro tema en el control de la altura: nosotros incumplimos el código técnico, como casi siempre, y además a conciencia. Aquí es 220,
nada más, aquí es 2,80 y en la mitad tenemos 2,50. Tuvimos la suerte de tener un técnico municipal que, supo leer las bondades del proyecto y no nos puso ninguna pega. En otro municipio seguramente no podríamos haber hecho este proyecto. Y esta diapositiva, que a mí me gusta enseñarla siempre, esto es una promoción que se hizo después, años después de nosotros terminar esto, ¿no? Si se fijan, nosotros aquí tenemos 4 alturas y este es un proyecto con el mismo programa en 2 alturas, ¿no? Claro, esta ventana, ¿no?, estas vistas extraordinarias sobre el mar y el horizonte es un baño, ¿no? El inodoro está debajo de la ventana, ni siquiera está enfrente de la ventana, ¿no? Para cuando tú vas ahí que estás apurado, pues tienes una vista fantástica, no. El inodoro estoy seguro, bueno, esto lo estoy novelando un poco, pero seguro que el inodoro está aquí debajo de la ventana. Es algo que a mí me gusta insistir, porque cuando se nos dice, porque en esto de la arquitectura hay mucha maldad y hay mucha historia y hay mucha cosa que a mí no me agrada, ¿no? Y te critican porque la manera naif que personalmente tengo de entender el paisaje, y claro, yo saco esta diapositiva, ¿no? Y digo, bueno, pues será muy inútil o muy absurdo o muy poco dogmático, o no sé, o disciplinar, o erudito, ¿no? Esa manera de definir el paisaje y de aproximarme al paisaje, pero esta diapositiva te sitúa, ¿no? Y de nuevo a una parcela, en el camino de San Diego, en la laguna, a 5 minutos del casco histórico, en un sitio donde hay una conciencia de la arquitectura diferente, y ahí nos metemos de nuevo con estas cosas. Aquí algo que a mí me obsesiona desde hace mucho tiempo, y Juan habló de ello en la conferencia, otra casualidad con Juan, después explicaré alguna más. Él habló en su conferencia el otro día en Tenerife de ese concepto japonés del espacio del ma. Yo no sé si esto, Juan, es el ma o no es el ma, pero yo lo explico como los espacios intermedios. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que tú dices. Frente a una ordenanza que te obliga casi a una caja, yo intento tensar en la medida de lo posible el volumen, porque sale una caja y a mí eso me tiene... Y siempre aquí estoy obsesionado con la relación entre lo natural y lo artificial. Hay 2 pinos fantásticos al final de la parcela, y hay unos frutales por delante y por detrás, y a mí me interesa, más que la arquitectura, me interesa ese espacio intermedio de lo que sucede entre esto y esto, ¿no? Eso lo explico yo en una época que me dedico a hacer autorretratos. Ahora les enseñaré algunos, con esa obsesión de reflexionar sobre esa profundidad de esos espacios intermedios, Juan, del ma, ¿no? De qué ocurre ahí, de esos destellos que se producen en ese ma, ¿no? Esto es la Pastilla, ¿no? Al norte la Servicio, bueno, no voy a definir la planta, pero ocupa, esto es el sur, están los pinos, pues la casa prácticamente, no, es que no puedes hacer mucho más de lo que esto aparenta, ¿no? Y esa es esa obsesión de la relación de la casa con los árboles, ¿no? A mí, más que la arquitectura de la casa, que nunca me ha acabado de gustar, me interesa, insisto, eso que pasa ahí. Eso es un ciruelo que cuando se pone en flor, ese espacio es una maravilla. Y la guinda del proyecto, que es cuando yo respiro, es cuando antes de acabar la casa nos encargan la casa de muñecas, que ahora, como la niña ya ha crecido, porque esta casa tiene 13 años, ahora es un taller de pintura, ¿no? Y es esta casa que se reproduce homotéticamente en las condiciones de la obra en hormigón. Está levantada del suelo, tiene la esquina con un cristal, tiene un alero, tiene un hueco que transforma y se separa de la pared trasera y genera un patio. O sea, tiene todas las condiciones de la arquitectura mayor, y aquí se reproducen uno en hormigón y otro en madera. El pino, ¿no? Con la madera natural, y esto con madera chapa marina, la más barata, manufacturada, ¿no? En ese diálogo y en esa voluntad de buscar siempre ese espacio intermedio, ¿no? Al final, cuando llovió, se mojó la casa de hormigón y esta no. Esas son las cosas que no suelen pasar, ¿no? Y esto es alguno de esos autorretratos. Esto es sobre un lienzo de Juan Muñoz, es sobre un dibujo de Juan Muñoz, ¿no? Aquí ando por ahí, y ese continuo, ya esto lo he dejado de hacer porque a mí lo del selfie ya, esto se ha desvirtuado completamente. Esto era otra época, y bueno, pero ahí quedan, ¿no? Está con Juan, ¿no? Este autorretrato con Juan en el TEA, ¿no? Juan, yo creo que tú hablabas de esto, ¿no? Ahí está la grúa, está por aquí, ¿no? Aquí,
grúas. Era el día antes de la inauguración, Grúas Paco, está aquí, ¿no? Y estás tú, ahí estoy yo, y está tu mural, que no está aquí, sino que está aquí al otro lado y se refleja aquí, y ahí tu cara, ¿no? Las luces, las gotas, ¿no? Y todo ese mundo, ¿no? Al que tú aludías el otro día, ¿no? Con Juan he tenido la suerte, con Juan Gopar, de trabajar y de tener conversaciones y de pasar buenos ratos, y me encarga aquí en el reducto plantar unos árboles y me hace polvo, porque digo, Juan, no, cuando lo da la Bienal, yo, coño, ahora plantando unos árboles en la playa del reducto. Entonces hizo estos dibujitos y le escribí un texto y le mandé una carta que está publicada, y además después empecé con unos bocetos para un guión para niños, donde explicara cómo se conforma el espacio público, ¿no? No encontré a nadie que le encontrara el punto a esos dibujos, y la verdad que lo dejé, ¿no? Una pena, porque este era uno de los bocetos para el guión del vídeo, ¿no? Que Juan con los arbolitos, ¿no? Que llegaba a la playa, ¿no? A poner él los árboles donde me había dicho que yo tenía que poner, sudando, ¿no? Juan sudando, ¿no? Y uno de los proyectos, Juan, que tú decías que es uno de los grandes proyectos que nos han construido en esta tierra, que puede ser, que es el Mercado de la Laguna. Trabajo con Juan Gopar y con Eustaquio Martínez, nos presentamos al concurso y decidimos salirnos de las bases, irnos a otra parcela, y trabajamos como, vamos, o sea, trabajamos, nos gastamos un montón de dinero, y creo que es perder para ganar, ¿no? Yo creo que este trabajo es lo que a mí me llena, ¿no? Si el trabajo anterior en el reducto me lleva a la huida, ¿no? A querer desaparecer y no hacer nada, este trabajo te solidifica en muchas cuestiones, ¿no? Esas bases de hacer de un mercado en la laguna un centro comercial y no un mercado, ¿no? Y nosotros planteamos este tema. Juan dice con razón que al final el proyecto se racionalizó mucho. Esto es una imagen parcial, pero es una cubierta donde se aloja un programa de oficina con unas rajas de luz que generaban entre los puestos, y como nosotros decíamos, un mercado es un sitio donde puedes llegar con el burro al puesto, o sea, eso de meterte en un montacargas a un burro, no, un mercado de la laguna tendría que ser otra cosa, ¿no? Y no lo que se pretende hacer, que es un centro comercial. Al abrir el trabajo sabemos que nos rechazaron, pero inmediatamente, ¿no? Pero creo que es probablemente de las propuestas más ricas que se han hecho en cuanto a la reflexión constructiva, ¿no? Estamos acostumbrados en general a hacer crítica desde la opinión y sin poner nada en la mesa. Nosotros hicimos la crítica desde la producción de la idea en papel, en maqueta, gastándonos el dinero y en silencio. O sea, nuestra posición crítica es haciendo, no es en este caso hablando. Y el TEA, el mural de TEA, que me tendrás también que aclarar unas cosas, Juan, porque me dejaste descontrolado. El otro día, no hace mucho, es verdad, fui y le digo al que me acompañaba, oye, ¿qué hicieron con las palmeras? Las quitaron, ¿no? Y me dice, claro, el edificio se acabó en el 2008, hace ya 11 años, ¿no? Y esto fue no hace un año. Y dice, las mandaste a quitar tú en la obra. Y digo yo, y estoy obsesionado con el tema de las palmeras desde hace poco. Y de repente tú enseñaste una diapositiva con las palmeras. Dice, me llevó Virgilio a ver el espacio y veo las palmeras. O sea, las palmeras estuvieron de verdad y aguantaron, porque teníamos miedo. Aquí se había dejado en la coronilla de cada palmera un hueco, ¿no? Pero no daba y se iban a morir y las quitamos, ¿no? Y al final este espacio ha quedado sin... Tú, hablando del mar, creo que nos engañaste porque pusiste una foto en la que se superponían las imágenes reflejadas de los cristales que subían, ¿no? Y yo no sé si son estas que están aquí, Juan, o era una foto que... Pero bueno, ya... ¿eh? Ahí hay algo. Hay algo. Pero para que se produzca eso tiene que ser más una hora por la tarde. Ah. Bien, la luz. Eso sería lo que en japonés se llama un gawa, que es el alero. El alero es como el porche, es lo que separa el interior del exterior. Entonces, a una hora de la tarde, la luz entra por esa garganta, eso da al mercado, rebota en el cristal y se proyecta en la pared. Y tú pintaste de blanco la sombra, ¿no? De la... Yo pinté ese fenómeno que yo decía en la terra, que lo había visto todo el tiempo en el edificio. Pero cuando el edificio actúa de forma natural y proyecta la luz, es brutal.
sí, sí. Eso que yo estaba pintando lo estaba haciendo el edificio todo el tiempo. Bueno, las palmeras las maté yo. El problema es que estuve 4 meses derramando poliuretano para velar el muro y el olor del disolvente. O sea que fuiste tú al final. No fui yo, bueno, me queda un consuelo. Me queda un consuelo. Pensó después volver a ponerlas, ¿no? Porque las palmeras cuando estaban al principio eran muy pequeñitas, Sí. estaban recién plantadas, ¿no? Pero después no se plantó. Bueno, ya ahora duermo más tranquilo, ya sabiendo Sí, que... sí, sí. Volvemos al mar, ¿no? Este perfil sobre este lápiz de un conocido artista, que ahora no me acuerdo el nombre, y la sombra del brazo mío, ¿no? Que podría ser una réplica más de... Bueno, los espacios intermedios, ¿no? Y esta fotografía que explica esa tensión, ¿no? Esa tensión entre el objeto de la casa, entre los pinos, entre la homotesia en madera del taller y ese lugar que es el que realmente a mí me interesa en este proyecto. Aquí se ve, ¿no? La casa la llamamos casa, árboles y casa de muñecas. Ese volumen que a mí, pasado todos estos años, sigue sin gustarme, y este sí me gusta. Las fachadas traseras siempre quedan mejor, ¿no? Porque estás liberado de condicionantes y de obligaciones, ¿no? Trabajas de una manera mucho más libre y siempre quedan mejor. No sé, es algo que no... me empeño en tratar una fachada principal como una trasera y no, tiene que ser la trasera, no sé por qué, pero tiene que ser la trasera. Y claro, esto es un desaprender absoluto. Esta casa está un poquito más arriba y no tiene nada que ver. Claro, yo venía quemado con aquel volumen y aquí digo, esta es la mía. Aquí hay una parcela en el límite, suelo urbano de nuevo, se llama casa en la ladera de la Mesa Mota y detrás ya suelo rústico, ¿no? Otra vez la oportunidad de hacer una casa en el límite. La casa se sitúa de esa manera que parece maquillarse en la montaña, ¿no? Es una casa que en las revistas digitales la publican en todos lados como una casa sostenible y yo, el ejercicio es todo lo contrario, es hacer del ejercicio de la arquitectura algo completamente objetual y esto es enormemente crítico porque si yo hubiese querido mimetizar la casa en el paisaje no hubiese elegido una chapa ondulada, ¿no? En la laguna y en este lugar. O sea, la chapa ondulada subraya esa voluntad de que esto es un objeto, es una, vuelvo a la manera de hacer crítica a través del hacer, ¿no? Frente a toda esa hipocresía de la sostenibilidad, pues esta casa que es publicada como una casa ecológica y sostenible y es todo lo contrario. La planta se estudia con la propiedad de una manera muy rigurosa y aquí el sur, las vistas, el norte, el suelo rústico, aquí construimos ese espacio intermedio, ¿no? Cuando hace frío cierras aquí y te abres al sol del sur, ¿no? Cuando hace mucho calor te cierras al sur y te abres al norte. En primavera puedes tener la casa abierta todo el tiempo. La planta alta, afortunadamente en obra quitamos ese tabique. Y ahí empezamos a ver ese objeto, ¿no? Ese objeto contundente, la gramínea que ahora es un desastre, esta no ha podido soportar el aire frío del lugar, es una gramínea tampoco del lugar, ¿no? Es traída de otro sitio adrede, ¿no? O sea, ninguna de las plantas son plantas del lugar. El objeto, las lamas que se abren, ¿no? El sur y el norte, el jardín de verano dando al norte, el interior. Y aquí hay un desaprender constructivo absoluto. Yo había hecho con Iñaki Ábalos y Juan Herrero la dirección de obra del aula medioambiental en el sur y ellos hablaban de un edificio en seco, ¿no? Donde no había mortero. Al final no pudo ser, porque el bloque con el que ellos planteaban hacer el volumen necesitaba traerse de no sé dónde, era carísimo y al final se hizo con bloque. Aparentemente parece un edificio en seco y no lo es. Y este lo es. La base sí es de hormigón, el muro lateral de la entrada al garaje, pero a partir de ahí arranca todo en metal y madera. Es una casa enormemente cálida por dentro, atrevida en el sentido de que funciona como funcionaba la casa de mi abuela, ¿no? El suelo es madera y tú oyes los pasos, la escalera esta que es como la de un barco, escotilla que cierra, ¿no? Y tienes esta vista. La casa, la verdad que por dentro es una casa
enormemente acogedora. El sistema estructural y constructivo no tiene en absoluto nada que ver con el que hemos visto hasta ahora en las otras casas, ¿no? Esta foto a mí me parece una maravilla. Casi todas las fotos son de Duccio Malagamba, un fotógrafo italiano que vive en Barcelona hace más de 20 años y me hizo este reportaje que yo se lo encargué hace 3 meses, una cosa así, ¿no? Le di libertad para que él hiciera lo que considerara de cada una de estas casas y bueno, para mí esta es una de las fotos que más me interesan, ¿no? Insisto otra vez, ¿no? El hombre y la naturaleza, ¿no? Lo artificial y lo natural, otra vez ese espacio intermedio. Y la casa con el guiño al paisaje, ¿no? La ironía como material de proyecto. Las casas en las 8 villas con vistas imponentes a La Gomera, está nublado, hay neblina, pero aquí está el perfil de La Gomera, todo esto es La Gomera. O sea, esto normalmente es que te comes La Gomera. Y son casas volcadas al mar, ¿no? Al océano. Cuando llegamos a esa parcela no nos creíamos que pudiéramos tener la suerte de poder hacer este proyecto. Fue un pequeño concurso que organizó la propiedad y tuvimos la suerte de que nos lo adjudicaron con un proyecto muy malo. Después tuvimos la suerte de conseguirlo mejorar. Y Manuel Padorno, porque aquí en este proyecto han habido siempre 2 referencias. Manuel Padorno con la carretera al mar, porque es imponente esa voluptuosidad en la relación con el horizonte, y Jorge Oramas en la definición de esas sombras, ¿no? Esta pintura es esencial para entender el proyecto, porque el proyecto, la ordenanza, son viviendas adosadas, y nosotros con unos límites prefijados, de longitud y de ancho. Y nosotros conseguimos del ayuntamiento que nos posibilitara meter en la pastilla del adosado unas viviendas unifamiliares que están muy próximas, se separan 2, 3 metros, 4 metros, y hablábamos de esas sombras transversales. Para nosotros en estas casas lo más que nos interesa es la sección transversal, la que produce la tensión de aproximación entre las casas. Las casas son quebradas precisamente no por una voluntad formal, sino por subrayar esa intención de proximidad. Esto es una pastilla de adosado, esto es otra pastilla de adosados, aquí el retranqueo es mayor, y esta es otra pastilla de 2 adosados, ¿no? Dentro de esa pastilla cumplíamos las condiciones del envolvente, planteamos estos jardines intersticiales. En planta alta el volumen solo ocupa esta parte, con lo cual la distancia es mayor y se generan espacios enormemente ricos y a la sombra en un lugar donde, como en las Américas, azota mucho el sol. Las casas están volcadas en las vistas imponentes con grandes cristaleras, pero a mí personalmente lo que me interesa es la fachada trasera y esa sección por aquí, ¿no? Nosotros organizamos estos muros, el jardín también lo diseñamos nosotros. Es algo que a nosotros nos cuesta muchísimo porque decimos que nuestra arquitectura es el jardín también, y si nos quitan el jardín nos matan, ¿no? Y entonces obligamos a que la contrata tenga la adjudicación también del jardín. Trajimos todas estas palmeras del vivero, esto es el Golf de Abama, que tiene un vivero, y todas esas palmeras las trajimos, los falsos pimenteros que están por aquí, y después ya, bueno, los arbustos y demás, las hiedras, eso ya son de aportación por nuestra parte, pero casi todos los árboles son del vivero del lugar. Estas son las que nos dieron el premio de la mejor obra residencial de la década de Tenerife, ahora a finales del año 18, con Eustaquio también. Aquí hay un tema porque son villas que llaman de lujo, ¿no? Y nosotros utilizamos la tirolesa, que probablemente es el material más barato, ¿no? Ahora no, porque yo creo que los propietarios que no les gusta nada con las contratas, dicen ahora que como el gofio, ¿no? Antes el gofio era barato y ahora el gofio es carísimo, ¿no? Pues esto igual, ¿no? La tirolesa, que era lo más barato, y ahora resulta que es carísima, ¿no? No nos dejaban usar la tirolesa porque entendían que era como una burla a la persona que gasta un dineral en comprar estas casas, ¿no? Y nosotros lo hemos conseguido mantener porque como las iban vendiendo no nos podían decir nada. Y entonces hemos tenido la suerte que las han vendido y la tirolesa se ha escapado. Pero aquellas de colores que ustedes vieron, que es el mismo cliente, lo primero que nos han dicho, tirolesa no. Como si fuese un pecado mortal, ¿no? Como gofio no, ¿no? Ahora ya se acabó.
Los árboles están preciosos, los pusimos, teníamos miedo porque estaban como tristones, ¿no? Pero aquí ven como el brezo ya, la hiedra se lo come, ¿no? O sea, el brezo para nosotros es un material transitorio que esto tiene año y medio, una cosa así, desde que se terminó. Vean ya cómo va la hiedra, ¿no? O sea, que dentro de un año y medio esto es una pared verde completamente, ¿no? Bien, y a la vez esta casa de la crisis, 2008, 2009, esa fecha, construida a mitad de precio de las 8 villas, ¿no? Nos encontramos con una señora, una pareja que ha heredado esta parcela en un sitio fantástico de Santa Cruz, el Club Oliver, a 5 minutos caminando de la Plaza de Toros. La llamamos casa en fondo de saco, ¿no? Una casa que no tiene vistas porque aquí hay una casa delante. Y ella viene al despacho, organiza un concurso con 3 despachos y nos viene a ver. Yo le enseño parte de lo que ya les he enseñado a ustedes ahora y lo primero que me dice, yo no la conocía de nada, todo esto es horroroso, ¿no? Y entonces yo en ese momento, claro, en ese momento te sale decirle a la señora, pues señora, pues no sé por qué me ha venido a ver, ¿no? Y mi reacción fue al contrario, ¿no? En ese momento rápidamente dije, va a ser el proyecto conmigo, ¿no? Y lo hizo al final. A partir de ahí nos pusimos a trabajar, nos desvivimos y al final lo conseguimos construir con ella. Insisto, a doble de precio de lo anterior, es una casa no fotogénica, a lo mejor una casa más difícil de apreciar desde un punto de vista de los arquitectos o de las revistas de arquitectura, pero para mí quizás es uno de los ejercicios más puros, ¿no? Es una casa enormemente expresionista, donde la barandilla toma un protagonismo especial para mí, ¿no? ¿Por qué? Porque es una casa que no tiene vistas. La ordenanza te permite levantar el garaje de manera que la planta principal sigue sin vista, pero en la planta de los dormitorios ya tienes una vista tangencial sobre los tejados de Santa Cruz, ¿no? Y ya en la cubierta ya te vuelcas completamente al mar, ¿no? La barandilla es una barandilla que en aquel momento me interesan las barandillas de Sarún, de Ellen Gray, de Alejandro de la Sota, de Chencho y compañía en Tenerife, en artes escénicas. Es una barandilla, en el caso de Sarún, que evoca su apego al puerto, a los barcos, y él lo utiliza de esta manera, ¿no? Aquí lo hacemos de una manera completamente diferente, pero realmente lo que queremos es tensionar hacia el mar esa necesidad de relación con ese paisaje lejano, ¿no? Y eso, en las diapositivas que ahora les voy a encadenar, van viendo cómo la barandilla va trepando hasta llegar arriba, y lo que intenta precisamente es esa conexión con la barandilla de los barcos, ¿no? La casa, la señora además me dice, no quiero un ángulo recto. Y pues nada, pues será todo torcido, ¿no? Y entonces pues sale esto, ¿no? En el ayuntamiento me decía, Virgilio, ¿y esta casa tan rara? Y digo, la señora no quiere un ángulo recto. Entonces pues hemos hecho una casa que no tiene un ángulo recto, ¿no? Tiene cosas interesantes desde una nueva concepción de la tipología, ¿no? Que tú entras y el lavadero está en la entrada. Esas son concepciones contemporáneas, ¿no? Tú en una casa tradicional nunca tienes el lavadero nada más entrar. Ese tipo de cuestiones a nosotros nos interesan también en el estudio tipológico de las plantas. El juego de volados, digamos que quiere también construir con ese fondo de saco esa tensión de aquí estoy en el final y me torsiono en la búsqueda de esa relación lejana. Es un edificio que bebe mucho de ese expresionismo de Sarún. A mí me interesa enormemente el diálogo con el proyecto anterior, no tiene nada que ver. Ahí empieza a subir la baranda. Lo que les digo, al llegar a los dormitorios ya tienes esa vista más tangencial sobre Santa Cruz. La valla no cumple el código técnico, pero afortunadamente porque la señora llevaba una malla de estas inoxidable, de esas de tupiditas que pusimos también en el TEA, pero ella, no quiero la malla. Y digo, bueno, pues queda mejor sin malla. Esto es un homenaje personal a esas arquitecturas de Sarún domésticas que a mí tanto me interesan. La baranda es sencilla, pero es enormemente compleja, ¿no?
Esto fue un trabajo in situ bárbaro, con un descubrimiento, un chico muy jovencito, que cuando yo lo vi en la obra pensé que había entrado a robar en la obra, y resulta que era un chico que trabajaba con el cerrajero y resultó ser una persona enormemente sensible, que me entendía perfectamente y conseguimos resolver todo ese tipo de cosas, ¿no? Que son casi de arquitectura de Norman Foster, ¿no? De arquitectura tecnológica, ¿no? En una baranda tan sencilla, ¿no? Y lo que les decía, ¿no? Cuando llegas arriba, pues ya la casa se vuelca a ese horizonte, ¿no? De nuevo Manuel Padorno siempre presente, ¿no? Y el contraste, esta casa pequeña, una casa pequeña sobre una roca, ¿no? En San Juan de la Rambla, una casa que apenas tiene 80 metros cuadrados de superficie útil, una casa pobre que surge de añadidos y que una pareja alemana compra y me encargan la rehabilitación en una zona muy dañina porque la sal está continuamente y está tocha polvo. Después les digo algunas cosas de estas casas. Este es un dibujo inicial donde, también coetánea con las anteriores, frente a la voluptuosidad de la relación con el paisaje de Manuel Padorno y de las casas de las 8 villas, esta relación más de Sisa, ¿no? Más de Álvaro Sisa en la relación con el paisaje. Esto es una arquitectura muy sin arquitecto, ¿no? Y claro, este dibujo a mí me pautó el cómo actuar, entonces era muy difícil porque está en zona de tránsito, de costas, los techos están todos podridos, no los puedes quitar, teníamos que atar porque todos los muros estaban cayendo, tuvimos que atarlo por encima, colgar unos falsos techos por debajo con unas perchas, y la manera de reinterpretar la memoria en esta casa radica en respetar efectivamente ese carácter de humildad que tiene la construcción, añadiendo a través de los sistemas constructivos que te obliga la ley, en este caso la ley de costas y la necesidad estructural, te lleva a unas soluciones que son las que al final datan el edificio en el momento contemporáneo en el que la intervención es realizada. La planta que marca todo el proyecto. Yo suelo hacer siempre estos dibujos que marcan el desarrollo siguiente de todo el trabajo, ¿no? Este hueco es nuevo y el hueco de la esquina. Antes este hueco no se podía hacer, ahora lo hacemos y este hueco en fachada es el que data la intervención. Y aquí se produce una manera de relación con el paisaje, en ese, insisto, empeño por desaprender, que cuando tú entras, tú tienes visiones sobre el mar en una secuencia casi fotograma a fotograma. O sea, no es la relación de las villas, no es la relación de la arquitectura de Sisa con esos huecos tan sensibles orientados a los puntos más interesantes, sino aquí se produce una relación con el paisaje de una manera casi cinematográfica a través de esos pequeños huecos. Lamentablemente no tengo foto de ese efecto que yo les digo, pero es real en el interior de esta casa. Es una casa que apenas tiene 80 metros cuadrados de superficie útil. Me encanta trabajar la madera, es lo mejor que se comporta al lado del mar, la utilizamos sin tratar, va envejeciendo, con la sal va adquiriendo moho negro que la va haciendo gris y desde nuestro punto de vista la madera cada vez está más dura y cada vez para nosotros es como de verdad, no es una madera que está mancillada por productos, ¿no? Sino que es una madera que vive y evoluciona con la salinidad del lugar. La cubierta, aquí tengo muy presente a un arquitecto alemán que vivió en Mallorca, que se llama Erwin Bronner, que hizo alguna casa, y las cubiertas, como en el movimiento moderno, aquí por ser en el ámbito de tránsito de costas no te dejaban hacer nada, entonces en madera sí, y resulta que la madera es lo que más aguanta, ¿no? Son esas cosas de, no, pues bueno, aquí está la lavadora, aquí está el calentador, una tumbona, las claraboyas, unas pérgolas, entonces se trata como un bodegón, ¿no? Como repartir en ese lienzo de la cubierta objetos sueltos, ¿no? La cubierta no se puede cargar y le colocamos un césped de color basalto, que aquí no se ve el color, pero se ha comportado fantásticamente bien y se mimetiza con el color basáltico de la roca del borde de la costa. Aquí lo ven. Esa relación fotograma-fotograma con el mar
lo llevo al diseño de la propia barandilla, ¿no? Los petos no los podemos aumentar, entonces hay que colocar un elemento y el elemento se apoya pues generando ese tipo de cosas. Estudié todo el perímetro para generar esas diversas, ¿no? Tú estás echado aquí o estás echado por aquí y tienes esa relación fotograma a fotograma con el paisaje, ¿no? Se mantienen los escalones interiores y en los techos muy complejos a base de chapa marina pintada, ¿no? Ocultando las perchas que sostienen los techos podridos, ¿no? Es también una crítica velada a esa insensatez de no dejarte quitar unos techos y volverlos a hacer, ¿no? O sea, esto todo nos llevó a unos costes y a unos problemas demenciales para que el funcionario que lo interpreta se quede tranquilo, ¿no? Porque realmente no sirve para nada más. Esa piedra estaba así en el interior de la casa. La limpiamos nada más. La esquina que se abre y que data realmente a la intervención al momento actual. Ahí te puedes echar a leer, ¿no? Y abres la ventana y tienes esas vistas, ¿no? Y en la manera de apoyar la pérgola de la terraza, pues de nuevo esa coherencia en el tratamiento de la relación en la misma línea cinematográfica que antes les comentaba, ¿no? Otra casa en un sitio espectacular, en una parcela donde solamente puedes llegar por una servidumbre de tierra o caminando por este sendero en la costa, en el puerto de la Cruz, pertenece al término municipal de La Orotava. Esta es la playa del Ancón, nunca me acuerdo. El Ancón y los Patos y el Ancón, y la parcela es esta. Una casa que era una casa que se inaugura en 1760 por ahí, es una casa con una capilla detrás, pero que en los años 70-80 del siglo pasado la destruyen completamente, queda la iglesia y lo demás es una casa que estuvimos 2 meses con un martillo eléctrico abriendo huecos. Hicimos la casa un gruyer para entenderla, ¿no? Esperábamos que nos encontraríamos debajo la estructura de madera y no fue así. La casa se la habían cargado sin licencia y era una pena. Otra paradoja de la ley de costas y del planeamiento, lo que tires no lo puedes volver a reconstruir. Entonces, lo que hubiese sido un ejercicio enormemente interesante de reinterpretar esa arquitectura de madera anterior, recuperarla, pues no nos dejaron. Teníamos que hacer lo que hiciéramos apoyados en lo que nos encontramos, ¿no? Y este fue un ejercicio de take away, ¿no? De la técnica de hacer arquitectura no por la vía del diseño, sino por la vía de extracción. Estuvimos meses sacando basura con un pequeño camión, porque no puedes meter un camión grande por aquí para arriba, ¿no? Y después utilizamos solo 4 materiales: el basalto, el mortero a la cal, la teja y la madera, ¿no? Solo 4 materiales. La vivienda tal como nos las encontramos, la capilla, nadie se atreve a meterse con la iglesia y entonces eso ha sobrevivido por miedo, yo creo que por superstición. La iglesia, afortunadamente, nadie la ha tocado, ¿no? Pero esto es un desastre, ¿no? Esto mantiene, como ven aquí, los artesonados, todo perfecto, ¿no? Pero la casa nada. Y la galería ocupada con el... Nosotros lo que hicimos fue limpiar. Esta es nuestra planta, donde ven que limpiamos por todos lados, quitamos de todo, y la casa, una vez desalojada de toda esa contaminación, pues esto interiormente, la carpintería, insisto, de fuera de madera, los suelos de madera, esa manera de relacionarse con el paisaje en esta casa, en la galería, es esa relación casual, porque aquí heredamos la casa de esta manera, ¿no? Y es mucho más en la línea de la casita pequeña que vimos anteriormente, pero también se suceden estas situaciones, ¿no? Y un recorrido alrededor de la casa. Introducimos los elementos de madera como elementos que resuelven problemas funcionales, en este caso una entrada lateral a la galería, ¿no? En los detalles, esto es algo que a mí me gusta muchísimo de trabajar con la madera, ¿no? Esto es precisamente, volvemos otra vez
a todo lo que hasta ahora les he estado yo contando, ¿no? El cómo trabajamos esos muros que estaban llenos de jardineras y cosas raras, simplemente los limpiamos, los enfoscamos y los acabamos pintando en blanco, ¿no? La casa como nos las encontramos, con unas carpinterías de riga muy malas, picadas, con este tipo de arquitectura mal interpretada, rejas, aleros, farolas, puertas metálicas, esta escalera adosada al pilar de la esquina con todas estas macetas, esta piscina imposible en la sombra, que aquí que hace relativamente mal tiempo, pues esa piscina es inutilizable. La pusieron aquí porque en la casa original había un estanque, y entonces, bueno, eso es lo único que tiene acertado esto, pero estas escaleras, macetas, basas, fustes y capiteles, todo lo quitamos y al final esta es la casa limpia. Tuvimos que reforzar los pilares porque estaban todos podridos, adquieren mayor dimensión, pero no nos importa. O sea, al final la proporción resultante deriva de la resolución del problema estructural. La escalera que quitamos de aquí nos las dejan volver a hacer solo de madera, ¿no? Que es la que más dura, ¿no? Pues aquí está la escalera de madera. Y esta relación de este cortavientos con el Puerto de la Cruz, arriba en la terraza superior, que ahora el Cabildo nos las mandó demoler porque dicen que es un elemento agresivo en el paisaje y la hemos tenido que cortar, ¿no? Esto intentaba emular esa gran ventanal del paisaje vivo de la casa en la ladera, en la casa de Ramón Barrera, sobre Santa Cruz, la primera que les enseñé, ¿no? Ahora, el otro día llegué y a la barandilla, ¿no? Yo les tuve que hacer un detalle, o sea, es como hacerte tu harakiri, ¿no? Y pedir perdón porque has ensuciado y has estropeado el territorio, ¿no? Esto que era porquería auténtica, que era basura por todos lados, que estaba todo hecho un asco, ¿no? Pues te dicen que esto es un atentado y nos los hacen quitar. Y por último, la casa con Jacques Herzog en el Porís, es la última. Es una casa que a mí Jacques vive aquí, tiene su casa aquí, Jacques Herzog en el Porís, y queda una parcela en este lado, y entonces me dice que le estudie para un amigo que quiere 2 casas, y yo le hago este dibujo que emula, digamos, las condiciones de su arquitectura. Él había hecho un estudio de detalle con una envolvente completa. Yo aquí lo único que hago es trasladar el patio, que él lo tiene interior aquí, porque eran 2 casas independientes. La tipología a través de ese desaprender se transforma en una tipología más urbana, porque la de él tiene el patio dentro, y entonces tú vives la casa como una casa de verano, y esto es una casa que no deja de ser urbana. Al final, la parcela la compró otro amigo que quiso hacer una sola casa, y Jacques Herzog le regaló el anteproyecto, y después ya yo desarrollé proyecto básico, ejecutivo y dirección de obra. Siempre en las visitas de Jacques pues hemos tenido contacto, o sea que en la casa hay mucho de mi parte, pero es una casa que podría perfectamente haberla firmado él, ¿no? Esta es su casa, ven estos muros, pues en la planta baja los mismos muros, el salón de aquí con la chimenea es una réplica aquí. ¿Qué ocurre? Que de repente en la planta alta Jacques me aparece con esto, a mí no me gusta nada lo que les voy a enseñar, nada. Pero es Jacques Herzog, ¿no? Entonces, pues él tendrá razón, porque yo lo que sí tengo claro que aquí en la planta alta la relación con el mar se produce a través de unas cristaleras enormes y él aquí de repente plantea unos huecos pequeñitos, ¿no? Y claro, yo en ese equivocado posicionamiento pseudointelectual digo, hombre, ya que está aquí reflexionando sobre esas otras maneras de relacionarse con el mar y todo esto, perdonen que me ría porque... Y entonces esta es la planta, ¿no? Que parece botiana, ¿no? Es de repente una cosa que no tiene nada que ver, está en su casa, ¿no? Y aquí hay un solarium que introduce él aquí y genera esta cosa tan rara, ¿no? Y los huecos, que yo estaba encantado porque yo digo, oye, a mí me gustan esas cosas, ¿no? Digo, aquí hay una reflexión distinta. Hasta que un día en la obra, esto no lo graben, por favor, porque un día llega a la obra y veo que va directo a la ventana, ¿no? Y se asoma. Y me mira y me dice, jeje, no me ve en la piscina nadando. O sea, que los huecos tienen la intención, no esa de todo el rollo este que les estoy contando yo, sino es una simple protección para él poder nadar aquí, ¿no? En bolas aquí y que no lo vea el vecino, ¿no? O sea, que eso está claro que es así. Bueno, esta es la vivienda acabada, reciente, el certificado final de obra es de diciembre. Pero la acabamos un par de meses después, como siempre.
Le falta, ahora ya está colocada, el cierre este de madera viene por aquí, ¿no? La verdad que esta unidad ha quedado preciosa porque la madera aquí envejece muy bien al lado del mar. Esta todavía, ven cómo va, esta tiene ya 5 o 6 años, aunque la casa es más antigua, la de él, ¿no? Está todavía la madera, el Iroko, también Iroko como esta, nueva, pero ven cómo aquí ya empieza a tender a esta situación. El patio ese que yo colocaba al principio en la entrada, todos los detalles de carpintería los hemos hecho nosotros. Si Jack me decía, yo quiero una especie de artesonado en las fachadas, Virgilio, ¿no? Pues Virgilio ahí, pues después, digamos, gracias a eso que él planteaba, pues la persona para la que trabajas te deja hacerlo, ¿no? Porque si no, me imagino que no me hubiese dejado. Una casa muy rara, pero enormemente atractiva en cuanto a los movimientos de la luz solar, la protección del viento. Es curioso porque este retranqueo lateral, esto es un túnel del viento, se mueren todas las plantas. O sea, todo, dice un tarajal. El tarajal, el pobre, sufre una barbaridad, ¿no? La uva de mar sufre una barbaridad. Los tabaibas se quemaron todas, todo. La sal quema todo. Eso fue antes de que los cardones se quemaran, ¿no? Porque la sal los quemó. Esto sí ha aguantado y los tarajales van cogiendo cuerpo. Los detalles de la fachada, en cómo abren, cómo están resueltos, la verdad que trabajamos con un carpintero ya hace mucho tiempo, que es difícil trabajar con él porque solo lo hace bien si se lo pides, ¿no? Si no te lo hace mal. O sea, tienes que estar detrás de él todo el tiempo, ¿no? Y además te lo dice, ¿no? Dice, no, yo te hago la muestra mal a ver si caes, ¿no? Y si tú caes, pues entonces él gana más dinero, pero tú, claro, conmigo ya me conoces y no caes, no caigo. Le diseño los muebles que me piden, la mesa, la zapatera, arriba, muchas cosas las hemos hecho nosotros. Esto es uno de los elementos que a mí más interesan, con la madera de desecho, el iroko y el roble del suelo y de las escaleras. En la carpintería ensamblamos trozos sobrantes y después con el torno hice con este Luis, con el carpintero, hicimos a mano uno y ya después ya sacamos todos estos, ¿no? Es un homenaje personal a Álvar Aalto, ¿no? Y esos rajes que él hace mezclando la madera y el metal, en este caso desde una tecnología muy a nuestra mano, ¿no? Jack Herzog tiene en su casa unos hechos con estos 3D, ¿no? Eso que coge, claro, y te sale una forma que es impresionante, ¿no? Claro, nosotros esas cosas todavía no las tenemos, ¿no? El solarium de arriba, le faltaba todavía la barandilla cuando saqué esta foto. Y muy rápido para terminar, unos dibujos, porque para mí el dibujo es la esencia de todo el pensamiento y de toda la reflexión, son lo que yo llamo casas en papel, porque han quedado en el papel y no han tenido, y quizás son esas casas que al no construirse no reproducen errores, con lo cual al final pues los sueños quedan casi intactos, porque siempre sigues visitando la casa desde el sueño de lo que a ti te hubiese gustado hacer, y no desde los errores que siempre la realidad física de lo que hace finalmente te enseña, ¿no? Esto lo llamo casa estrecha volcada a la costa en la punta del Hidalgo. Tiene un reloj de sol de Elena Iglesias aquí que se mueve para generar sombras. Esta gente era coleccionista de arte, entonces yo le vendí que con Cristina Iglesias podíamos hacer aquí ese reloj de sol. La casa para Juan Gopar, un piso de 35 metros cuadrados de superficie útil, más o menos, con un salón, comedor, cocina, un dormitorio y un baño, que planteamos demoler todo y hacemos lo que Juan llama una pequeña cabaña, ¿no? Yo guardo este dibujo con enorme cariño, por cierto me desapareció, no sé quién se lo llevó, no lo tengo fotocopia. Y después, Juan, decirte que es un dibujo en blanco, no en negro, ¿no? Estos son los trucos de la informática, ¿no? Que le pasas pero queda más bonito en negro, ¿no? De todas maneras, en esa colección en el límite que yo estoy montando, ¿no? Y que espero tu parte y la de todos los que quieran sumarse,
lo tengo reproducido en el original en blanco. La casa Herradura, una casa también hecha a la vez que las villas de Abama para una pareja para construir con 180.000 euros. Lo llamo la casa Herradura porque es una parcela pequeña, sin vistas, pero a lo lejos, en esta dirección, que es una dirección buena, el oeste está por aquí, entonces esto protege la piscina, el Médano, unos vientos fuertes enormemente de aquí, y la vista lejana sobre la montaña roja. Entonces la llamo la casa Herradura con vistas lejanas sobre la montaña roja. Las casas hincadas en la montaña con vistas sobre el océano. La casa y la casa para los amigos, ¿no? Esto es interesante porque de esa relación de los dueños con los amigos, pues surgen una serie de recorridos por el jardín y que son los que deberían haber formalizado el proyecto definitivo. Cada lugar en función del sitio, ¿no? Y de las necesidades de las personas que depositan la confianza en ti, ¿no? La casa Tobogán, una familia con 4 niños, ¿no? Y la llamamos la casa Tobogán porque inicialmente le pusimos un tobogán que bajaba de las habitaciones de los niños a la piscina, ¿no? Y claro, aquello era una locura, ¿no? Fue lo primero, pero bueno, nosotros hemos seguido, esta es la planta alta, ¿no? Y por aquí desde la tal salía una cosa que llegaba aquí, ¿no? Era divertida, pero claro, una locura. La casa sin nombre, ¿no? Por mal recuerdo y por malas experiencias. Pero bueno, quedan estos dibujos de otra manera de hacer. Esto es muy interesante el trabajo. Muchas de estas cosas son dibujos míos, pero muchos de los proyectos que les estoy enseñando ahora en los dibujos, en esta segunda tanda, son con Eustaquio, ¿no? Entonces yo hago esto, entonces Taki lo coge, Juan, y entonces el siguiente croquis, y tengo en la colección encuadernado, es esto, pero todo torcido, ¿no? Entonces eso es una reflexión para los arquitectos interesante, ¿no? ¿Cuándo torcemos o cuándo no torcemos, ¿no? Y entonces tú ves una y ves otra y a veces viene alguien y te dice, esta está mejor, el otro está mejor. Yo la verdad no sé ya ni cuál está mejor ni cuál está mejor, pero realmente es enormemente interesante la suerte de poder trabajar con un amigo en ese contraste continuo de formas de aproximarte a un proyecto. Esta casa con fisuras, ¿no? Con una zona de distribución que abre esos resquicios y esas perspectivas también al mar, ¿no? Esta es la planta alta y tiene aquí ese complejo espacio de distribución trasero con esas aperturas. Hicimos un básico, me ha quedado una pena tremenda, una casa que pretende ser continuidad del movimiento moderno, pero añadiendo todas estas temas, cuestiones de mayor riqueza en la relación con el paisaje. Y esta última que es casa para los padres escalonada sobre la casa para los hijos, ¿no? En esta parcela tipo proa, que es otra de... Y sobre todo me queda este dibujo al cual yo le tengo enormemente cariño. De todas estas casas podríamos hacer estadísticas, ¿no? A ver de qué pasan las casas, ¿no? Y casas, cada vez que llueve, ¿no? Las humedades, eso lo llevo fatal, ¿no? Por eso a veces es preferible hacer un proyecto y no hacer estas casitas, porque al final los problemas... Esta semana me llamaba uno de los propietarios porque tenía, esto es verdad, y fue ayer, porque tenía cucarachas en la piscina, ¿no? Y yo, pero ya le dimos el teléfono de Fumigaciones Luna que le ha llevado tal, pues que llame, o sea, ¿para qué me llama a mí para decirme que tiene cucarachas en la piscina, ¿no? Bueno, pues cosas como esas de las casas, de la problemática que todas estas casas arrastran después, ¿no? La piscina, ¿no? Las piscinas Infinity, fantásticas. Después se tiran al agua como si se tiraran al océano y claro, la piscina se vacía. Porque una piscina de 3 metros por 8, si tú te tiras en bomba 3 amigos o no, la piscina se vacía. Y la culpa es nuestra, ¿no? Pues nada, pues vale aguantar por el lomo que ¿no? Y así es día sí, día no, ¿no? La estadística, la mitad de las casas, las parejas se han separado. Me quedo hecho polvo porque digo, pero es un ejercicio de verdad. El otro día lo contaba en un acto que era todo muy serio, ¿no? Y claro, cuando dije esto todo el mundo dice, vaya impresentable, esta es la chorrada que está diciendo, ¿no? Pero es que es verdad, porque se separan y el ingreso ya no es doble, es uno, y la casa no se puede mantener, y la casa se va al traste, ¿no? Y hemos visto varias casas de estas, que en las fotos no se aprecian, que se han ido al traste por la no entrada de uno de los 2 sueldos, ¿no? Y claro, tú como arquitecto dices, ya,
Coño, la próxima tienes que pensar, ¿no?, que el 50% de las parejas se separan, con lo cual la materialidad tiene que cambiar. Es una enseñanza también, no, nos podemos hablar del código técnico y que si los DBAs y que las leches y todas estas historias que a mí me ponen malo, ¿no? Bueno, hermoso taller el mío, La Isla, Desaprender Azul, en este caso Isla, Casa y Lugar. Hermoso taller el mío, La Isla. Muchas gracias.